Muy buenos días, amados amigos y hermanos presentes aquí en Calley, Puerto Rico, y también a cada uno de ustedes a través de la línea telefónica en los diferentes países del Caribe, la América Latina, Norteamérica, Canadá y cualquier otro país que esté a través de la línea telefónica. Es para mí una bendición muy grande estar con ustedes en esta mañana para compartir las bendiciones de Dios en este tiempo final. El próximo domingo también estaré con ustedes aquí para continuar compartiendo todo lo que Dios me dé para ustedes. En esta mañana hemos escuchado a nuestro hermano Miguel hablándonos de todas las cosas y dándonos a conocer de la bendición que nos viene por ahí de tener una antena especial para transmitir el mensaje vía satélite a la América Latina y a Norteamérica, y también cubrirá de seguro el Caribe. Así es que esperamos que Dios obre en todo para que así se realice todo como debe ser hecho y Dios use ese medio de comunicación. En el Evangelio según San Juan, el Señor Jesucristo se presenta como la luz del mundo. Y Él dijo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. En el Evangelio según San Juan dice, en el capítulo 1, verso 1 en adelante: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La Escritura sigue diciéndonos en el verso 6 en adelante: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan el Bautista. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, o sea, no era Juan el Bautista la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. La venida de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. La venida
de la luz. La venida de la luz es la venida del verbo, de la palabra, que es el verbo, el logos, que salió de Dios. El verbo dice que era en el principio el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y dice que por Él fueron hechas todas las cosas, y sin Él nada de lo que fue hecho, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Toda la creación fue hecha por el Logos, el verbo, la palabra. Y el verbo, la palabra, es la luz verdadera que dice aquí. No era él, Juan el Bautista, la luz, sino para que diese testimonio de la luz, para que Juan el Bautista anunciara que vendría después de él el Logos, el verbo, el creador de los cielos y de la tierra. El verbo, la palabra, en toda su plenitud vendría al mundo. El verbo, la palabra, la columna de fuego, vendría al mundo en carne humana. Por eso dice en San Juan capítulo 1, verso 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. El verbo, la palabra, se hizo carne y habitó entre los seres humanos y fue conocido por el nombre de Jesús de Nazaret. Y cuando el verbo, la palabra, se hace carne en toda su plenitud, ahí está el nombre de Dios, porque el nombre de Dios es manifestado cuando la palabra se hace carne en toda su plenitud. Y allí estaba el verbo, la palabra hecha carne, porque la palabra interpretada, la palabra cumplida, la palabra hecha carne, es el nombre de Dios. El nombre de Dios manifestado, ahí está en la palabra hecha carne, interpretada en forma de hombre. Allí estaba la palabra profética de la venida del Mesías, interpretada en el cumplimiento de esas promesas mesiánicas. Por lo tanto, allí estaba el nombre de Dios. Allí estaba el nombre del ángel del pacto para redención. Allí estaba el nombre que significaba redentor, Jesús. Jesús significa redentor. Y por esa causa encontramos que él tenía que tener ese nombre de redención. Él era la palabra interpretada en forma de hombre. Encontramos que en Jesús de Nazaret se estaban cumpliendo los tipos y figuras, se estaban cumpliendo los sacrificios que el pueblo hebreo realizaba por el pecado. Estaban en Jesús cumpliéndose los tipos y figuras de todo el Antiguo Testamento. Allí se estaban cumpliendo los tipos y figuras
de los profetas que lo representaron en el tiempo en que ellos vivieron, en donde se reflejó el Señor Jesucristo. Porque es en los profetas que Dios envía donde Él se refleja. Por esa causa encontramos a muchos profetas en diferentes etapas, pasando por diferentes etapas, las cuales se representan al Mesías en su primera venida y también la segunda venida del Señor. Por ejemplo, José representa a Cristo en su primera venida y a Cristo en su segunda venida. También encontramos otros profetas que representan a Cristo en su primera venida y también a Cristo en su segunda venida, como el rey David. David, siendo rechazado por su pueblo, está representando a Cristo en su primera venida, siendo rechazado como rey, como también lo representó José cuando fue rechazado y fue vendido por sus hermanos. También David representa a Cristo en su segunda venida, cuando fue recibido nuevamente por el pueblo hebreo como rey. Y José representa a Cristo en su segunda venida, cuando se sentó en el trono y fue el segundo en el trono del faraón, y sus hermanos lo recibieron, o él recibió a sus hermanos y trajo bendición para ellos, y se reveló a ellos en medio del pueblo gentil egipcio, sentado en el trono allí, siendo el segundo en el trono del faraón y con un nombre nuevo, y teniendo también hijos en medio de los gentiles. Ahora todo esto ha estado mostrando el propósito divino de la primera venida de Cristo y su segunda venida. Hay otros profetas mensajeros que también representaron a Cristo en su primera venida y también a Cristo en su segunda venida. Por ejemplo, el rey Salomón. El rey Salomón representa a Cristo en su segunda venida, siendo el hijo de David. El reino de Salomón representa el glorioso reino milenial, un reino de paz, de amor, un reino de felicidad y de abundancia para todo el pueblo de Dios. El reino de David y el reino de Salomón están señalados como la época o edad de oro del pueblo hebreo, porque representan el glorioso reino milenial, que es la época o edad de oro para este planeta Tierra, porque tendrá en este planeta Tierra un rey sabio, un rey que gobernará en medio del pueblo hebreo y sobre todas las naciones, para traer paz en su reino para todos los seres humanos. Ahora, Cristo como hijo de David, como rey de reyes y señor de señores, como el león de la tribu de Judá, en el fin del tiempo, Él comienza a cumplir todo lo que Él ha prometido para su obra como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores. Él
en su obra en el fin del tiempo, hace el reclamo de todo lo que Él ha redimido con su sangre preciosa. Y eso incluye a todos los escogidos de Dios, que con la sangre del Señor Jesucristo han sido limpiados de todo pecado. Eso incluye también este planeta Tierra, pues la sangre de Jesucristo cayó sobre el planeta Tierra. Incluye también el pueblo hebreo. Incluye también el trono de David. Incluye el territorio de Israel. Incluye todo el planeta Tierra con todos los hijos de Dios. A Él le pertenece todo porque Él pagó el precio de la redención. Y Él decidirá lo que ha de hacer con todos aquellos que no son hijos de Dios y que no están escritos en el libro de la vida. Eso le toca a Él. Y Él ya ha hecho la decisión de lo que Él ha de hacer con todos los que no están escritos en el libro de la vida. Así es que las decisiones del Señor Jesucristo, vean ustedes, son decisiones que están señaladas de antemano. Aquí encontramos en el capítulo 20 de Apocalipsis y verso 12, 11 en adelante, que dice así: y vi un trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, en pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades es el infierno, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Ven ustedes? Ya Él tiene decidido lo que va a hacer con aquellos que no tienen sus nombres escritos en el libro de la vida, y también con los que sus nombres son borrados del libro de la vida, y con los que saldrán culpables en ese juicio final, el cual fue mostrado en San Mateo capítulo 25, en donde Él muestra a aquellos que fueron colocados, unos a la derecha y otros a la izquierda. Dice así, en San Mateo 25, verso 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones. Esto será al final del reino milenial.
en donde habrá una resurrección general, la última resurrección o segunda resurrección. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey se sentará. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros. El reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Desde cuándo está el reino preparado para los hijos de Dios? Desde la fundación del mundo. Pero por causa de la caída, los hijos de Dios perdieron el reino, perdieron sus derechos, perdieron su herencia, pero será restaurado a los hijos de Dios, comenzando por los primogénitos en el fin del tiempo. Luego continuaremos en el glorioso reino milenial, y luego habrá una resurrección general para todas las demás personas que no resucitaron en la primera resurrección, que es la resurrección de los primogénitos. Luego vendrá la resurrección del resto de las personas, donde resucitarán el resto de los hijos de Dios, y también resucitarán los malos. Todos resucitarán e irán delante de Dios, delante del trono blanco, para recibir la sentencia, unos para vida eterna y otros para destrucción total. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y venisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Estas personas serán aquellos que le han hecho favores a los hijos de Dios, a los escogidos de Dios, a los primogénitos de Dios en las diferentes edades y dispensaciones. El Señor Jesucristo dijo: porque cualquiera que diera un vaso de agua fría o fresca a uno de estos mis pequeñitos no perderá su recompensa. Y la recompensa del Señor Jesucristo es vida eterna, como está aquí señalada. Sigue diciendo: entonces dirá a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Los mandará a dónde? Al diablo. Los mandará al diablo, que estará en el infierno.
porque ese es el lugar que se merecen de acuerdo a cómo el Señor señala aquí. No es un asunto que las personas podrán decir, no, si yo me porté bien en la tierra. Eso no va a funcionar allá. Vamos a ver qué hicieron o qué no hicieron, que debieron ellos hacer para salir bien en ese juicio final, si no eran escogidos, si no eran predestinados, escogidos o elegidos o primogénitos de Dios. Vean ustedes lo que ellos estaban llamados a hacer. Dice, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, ellos le responderán, porque nadie quiere ir al infierno. Ahora estos van a preguntar el por qué ellos son condenados y son enviados al infierno. Cuando te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos, entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Recuerden, el castigo será hasta que desaparezcan. La traducción aquí dice eterno, pero es por un largo tiempo, puede ser miles o millones de años, pero tendrá su final. El infierno terminará, el lago de fuego terminará también, y los malos o malvados señalados aquí terminarán también. El Señor Jesucristo dijo, yo os enseñaré a quién deben ustedes temer. Temed a aquel que puede destruir en el infierno el cuerpo y el alma y el espíritu. Puede destruirlo todo. Y si se destruye todo, pues se acabó todo para esa persona. O sea, ahí termina todo, termina la vida del cuerpo, termina la vida del espíritu de la persona y termina la vida del alma de la persona. Termina todo y se termina todo, ya no hay más castigo para esa persona, porque ya fue acabado, ya fue terminada esa persona. Ahora, miren ustedes estas personas que salen mal en ese juicio final. Encontramos que no hicieron nada en favor de los escogidos de Dios, de los elegidos de Dios, de los primogénitos de Dios. No hicieron nada en favor de la obra de Dios para la edad en que ellos vivieron. Por lo tanto, no se merecen vivir eternamente, porque ninguna persona que no haya hecho nada en favor de la obra de Dios en la edad o dispensación en que ha vivido, aunque no sea un escogido, un primogénito, no se merece vida eterna. No se merece que el Señor Jesucristo le extienda la vida eterna. Así es que podemos ver que los que entrarán a la vida eterna en alguna forma han estado ligados a la obra de Dios para la edad en que ellos
vivieron, en una forma o en otra forma, haciendo algo en favor de la obra de Dios y de los hijos de Dios. Porque cuando se hace algo en favor de un hijo de Dios, de un elegido de Dios, se está haciendo a Cristo, porque los hijos de Dios, los primogénitos de Dios, son el cuerpo místico del Señor Jesucristo. Lo están haciendo al cuerpo del Señor Jesucristo. Así es que podemos ver el por qué estas personas entran a la vida eterna y otros no entran a la vida eterna. También encontramos aquellos que fueron sus nombres borrados del libro de la vida, los cuales hicieron algo mal en contra del programa de Dios y de los hijos de Dios en el tiempo en que ellos vivieron. Y como Judas Iscariote, vendieron su primogenitura, vendieron la bendición y los derechos a la vida eterna. Vendieron lo que más valor tenía para sus vidas. Y después encontrarán que sus nombres no estarán escritos en el libro de la vida. Encontramos que también están los primogénitos de Dios escritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Esos son los elegidos de Dios, los escogidos de Dios. Esos son los que tienen la bendición de la primogenitura. Esos son los que llegarán a ser a imagen y semejanza del Señor Jesucristo en el fin del tiempo. Nosotros los que vivimos seremos transformados y alcanzaremos la perfección total y subiremos a un nivel más alto, al nivel más alto que un ser humano puede llegar, al nivel del Señor Jesucristo, a la estatura de un varón perfecto, a la estatura, a la imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Eso es para los escogidos de Dios en el fin del tiempo que estarán viviendo en esta tierra, y para los escogidos de Dios, los primogénitos de Dios que partieron en las edades pasadas, vendrá la resurrección de ellos en cuerpos eternos y serán también a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Y todos juntos seremos el grupo perfecto de seres humanos que estará en la estatura del Señor Jesucristo, en esa estatura de perfección. Y será ese grupo una nueva raza que no tendrá limitaciones, una nueva raza que estaba en proceso a través de las 7 edades de la iglesia gentil, y que se completa ese proceso en el fin del tiempo, en la edad de la piedra angular, en donde todos llegaremos a la transformación de nuestros cuerpos, y los muertos en Cristo a la resurrección en cuerpos eternos, para así en esta tierra está una nueva raza, todos iguales al Señor Jesucristo, hombres y mujeres elegidos de Dios, primogénitos de Dios, a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Una nueva raza, una raza celestial,
estará vestida de un cuerpo perfecto, un cuerpo eterno, un cuerpo que no tendrá limitaciones, un cuerpo interdimensional, un cuerpo que puede pasar de una dimensión a otra, un cuerpo que no estará limitado a las leyes de estas dimensiones terrenales y de este planeta Tierra, sino que podrá viajar con la velocidad del pensamiento o a otra velocidad más rápida que la del pensamiento, a la velocidad más rápida que puede existir. A esa velocidad podremos viajar cuando estemos en el cuerpo eterno. No habrá limitaciones, ni de tiempo, ni de dimensiones, ni de lugares. Todo estará tan cerca que cada uno de nosotros, con solamente pensar, ya estamos en el lugar. Estamos en el lugar con solamente pensar en ese lugar. ¿Cuánto tiempo se echan ustedes en pensar que están en Júpiter? Pensar que están en Júpiter, eso es tan y tan rápido que la luz es muy lenta. La luz es tan lenta comparada con la velocidad del pensamiento que cuando la luz llega a Júpiter, ya nosotros en nuestro pensamiento hemos ido allá, hemos regresado, hemos vuelto, hemos regresado y hemos dado unos cuantos viajes a Júpiter y quizá al todo el sistema solar de nuestro planeta, y hemos paseado por la Vía Láctea y regresado a la Tierra. Así estaremos nosotros viajando en el nuevo cuerpo. Este cuerpo es tan lento que, miren ustedes, necesitamos minutos, horas y hasta días para llegar donde nosotros deseamos llegar. Pero en el nuevo cuerpo no habrá limitaciones. En el nuevo cuerpo todo estará a la mano, todo estará en nosotros y nosotros estaremos donde tengamos que estar y nunca llegaremos tarde. Si en este tiempo en que estamos en estos cuerpos no tenemos excusas de llegar tarde a los compromisos que tenemos en la tierra, y menos a los que tenemos en el programa de Dios, menos en el nuevo cuerpo, porque nadie podrá decir: fue que se me olvidó tomar el auto, el tren, el avión o un vuelo espacial. No. Lo único que podría decir fue que se me olvidó pensar. Se me olvidó pensar en el compromiso y estar ahí con la velocidad del pensamiento. Bueno, esto parece algo como sacado de cuentos de hadas, pero no es así. Es algo de la Biblia. Así seremos nosotros cuando estemos en el nuevo cuerpo. Y no solamente podremos viajar en ese nuevo cuerpo, sino que podremos dejar el cuerpo en algún lugar y viajar en el cuerpo teofánico, que es el espíritu. Vean ustedes,
Así es que podemos decir con anticipación que cuando estemos transformados ya se habrán acabado todos los problemas para todos nosotros. Pero mientras tanto, luchamos aquí y nuestra fe y esperanza no desmayan, porque sabemos que lo que viene de parte de Dios es lo que Él ha prometido para los primogénitos, que son los primeros que reciben la bendición de entrar a la vida eterna con un cuerpo eterno. Y luego más adelante le toca al pueblo hebreo morir y luego resucitar al final de la gran tribulación, o sea, 144,000 hebreos para pasar al glorioso reino milenial y allí servirle a Cristo y a su esposa, que somos nosotros. Somos nosotros la novia esposa del Señor Jesucristo, su cuerpo místico. No hay otro cuerpo de creyentes más importante, ni en el cielo, ni en la tierra, que el cuerpo místico del Señor Jesucristo, formado por los elegidos de Dios, desde antes de la fundación del mundo y manifestados en este planeta Tierra en cuerpos mortales, pasando cada uno por la edad que le correspondió. Y nosotros en el fin del tiempo, pasando por nuestra edad, la edad de la piedra angular y dispensación del reino, donde Él cumplirá todas las promesas que todos los elegidos de Dios han estado esperando, cada uno en su edad, pero que no les fueron cumplidas ciertas promesas porque corresponden para el fin del tiempo, en la edad de la piedra angular y dispensación del reino. Nuestra edad y nuestra dispensación es la que tiene las promesas más grandes, las bendiciones más grandes. Es la edad y dispensación que tiene la bendición y promesa de el ministerio de sus ángeles, el ministerio de Moisés y Elías, con gran voz de trompeta, llamando y juntando a todos los escogidos. Siempre que los escogidos de Dios son llamados y juntados, son recogidos, juntados en una edad y en una dispensación. Y en el fin del tiempo son llamados y juntados en la palabra que corresponde a la edad de la piedra angular y dispensación del reino. Y así son colocados en la edad de la piedra angular y dispensación del reino, para ser alimentados con ese mensaje, con ese maná escondido, con el mensaje del evangelio del reino que da a conocer, que proclama el gran misterio del séptimo sello. ¿Y cuál es el gran misterio del séptimo sello? El gran misterio del séptimo sello es la venida de Cristo, la venida del ángel fuerte, la venida de la columna de fuego en el fin del tiempo para una nueva edad y una nueva dispensación. La venida de Jesucristo en esa columna de fuego a la edad de la piedra angular y dispensación del reino, para ahí velarse y revelarse a sus escogidos, que recibirán la transformación de sus cuerpos, para ahí, en la edad de la piedra angular y dispensación del reino, darnos su mensaje, el mensaje de la gran voz de trompeta o trompeta final, que es la voz de Cristo. La voz de Cristo clamando como cuando ruge un león, porque ha cambiado de cordero a león. En la dispensación de la gracia como cordero, en la dispensación del reino como león,
de la tribu de Judá. Él clama como león de la tribu de Judá con su mensaje del evangelio del reino, y 7 truenos emiten sus voces. Las voces de los 7 truenos es el mensaje de Cristo como león de la tribu de Judá. Es el mensaje de Cristo que revela el gran misterio de su venida, revela el gran misterio del 7º sello, revela el gran misterio de la venida de Cristo como león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, en el fin del tiempo, en la edad de la piedra angular y dispensación del reino, que es la edad de la venida de la piedra no cortada de mano. La edad de la piedra angular es la edad de la venida de la piedra que los edificadores desecharon. La edad de la piedra angular es la edad de la venida del Hijo del Hombre con poder y gloria en el reino de su Padre. Es la edad en donde Él cumple todas las promesas mesiánicas correspondientes a su segunda venida, y en donde Él prepara a sus escogidos, los reúne en esa edad, en donde les da el mensaje final y en donde los prepara para la transformación de sus cuerpos, dándole el mensaje del evangelio del reino, y así dándole, produciéndole la fe para ser transformados y raptados. La fe del rapto, la fe para la transformación, la cual está en los 7 truenos de Apocalipsis capítulo 10, la cual proviene del mensaje de Cristo, clamando como cuando clama o cuando ruge un león. Es la voz de Cristo como león de la tribu de Judá. Es ese el mensaje final, el mensaje del evangelio del reino siendo proclamado en medio de los escogidos gentiles primeramente, y luego pasará al pueblo hebreo, con el cual será revelado al pueblo hebreo el gran misterio de la venida de Cristo como Rey de reyes y Señor de señores, como el Hijo de David, como el león de la tribu de Judá. Ese es el gran misterio que el pueblo hebreo recibirá o conocerá. Y ese misterio que el pueblo hebreo conocerá es el misterio que en el fin del tiempo sería abierto en medio de los escogidos gentiles. Por esa causa encontramos que el 7º ángel mensajero dijo: así como los judíos trajeron el evangelio a los gentiles lo llevarán a los hebreos. ¿Y qué mensaje trajeron los hebreos a los gentiles? El mensaje de la primera venida de Cristo como Cordero de Dios, proclamado ese mensaje en el evangelio de la gracia, revelado al pueblo ese gran misterio de la primera venida de Cristo, la venida de la columna de fuego en carne humana, en la persona del Señor Jesucristo. Dice el Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 18, a Dios nadie jamás lo ha visto, sino que el unigénito Hijo que está en el Padre, Él le declaró, Él le ha dado a conocer. Así es que el gran misterio que fue abierto en medio de los hebreos fue la primera venida de Cristo, la primera venida de la columna de fuego en carne humana, llevando a cabo su obra de redención en la cruz del Calvario y muriendo ese velo de carne que tenía la columna de fuego, y realizando así
la obra de redención en la cruz del Calvario. Ese misterio fue abierto en medio del pueblo hebreo y luego fue traído al pueblo gentil, siendo predicado en el mensaje del Evangelio de la gracia. Vean ustedes que todo en una dispensación gira alrededor de la obra de la columna de fuego realizada a través de carne humana en esa dispensación cuando ha comenzado. Ahora, el Evangelio regresará a los hebreos. ¿Cuál es el mensaje, el Evangelio que recibirá el pueblo hebreo? Es el mensaje del Evangelio del reino. Y el mensaje del Evangelio del reino es el mensaje que revela, que da a conocer el gran misterio de la venida de Cristo, la venida de la columna de fuego en el fin del tiempo, en la edad de la piedra angular y dispensación del reino. En la dispensación del reino que ha comenzado, la dispensación en donde la columna de fuego se manifiesta. La columna de fuego es Jesucristo en espíritu, en esa teofanía, para realizar su obra como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores, manifestándose en el fin del tiempo, en su obra prometida de reclamo, donde él reclama todo lo que él redimió con su sangre preciosa allá en la cruz del Calvario. Y así traer la restauración de todos los escogidos de Dios a la vida eterna con un cuerpo eterno. Esa es la obra que él realiza en el fin del tiempo en favor de cada uno de nosotros. Y él da a conocer esa obra. Él se revela, se da a conocer a su pueblo como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores, como el hijo de David. Por esa causa fue dicho que cuando el pueblo hebreo, representado en 144,000 hebreos, escogidos de Dios, predestinados de Dios, elegidos de Dios desde antes de la fundación del mundo, cuando ellos vean en medio de la novia iglesia gentil, cuando ellos lo vean a él, a Cristo, ellos dirán: este es al que nosotros estamos esperando. Esto es lo que nosotros estamos esperando. Eso es lo que ellos dirán. ¿Y por qué? Ellos van a ver en medio de la novia gentil lo que ellos están esperando ya, porque ellos perdieron la primera venida de Cristo. Por lo tanto, ellos están esperando todavía la primera venida de Cristo, cuando ya hace 2000 años que se llevó a cabo. Ellos estarán pensando que es la primera venida de Cristo lo que ellos estarán viendo en medio de la novia gentil, en el fin del tiempo. Pero será la segunda venida de Cristo, la venida de la columna de fuego, manifestándose en el fin del tiempo, como él ha prometido, en una nueva edad y una nueva dispensación. Ellos están predestinados para la dispensación del reino. Por esa causa, nadie pudo convertir al pueblo hebreo a Cristo en la dispensación de la gracia, porque el mensaje que ellos recibirían sería el mensaje de la segunda venida de Cristo y no el mensaje de la primera venida de Cristo. Aunque luego que reciban el mensaje de la segunda venida de Cristo,
ellos entenderán entonces la primera venida de Cristo y entenderán que ellos rechazaron y pidieron la muerte del Mesías, del príncipe que ellos estaban esperando. Pero Él los consolará. Él les dirá que todo fue para preservación de vida de los gentiles, porque tenía que ser llamado un pueblo para su nombre de en medio de los gentiles, y de la no amada, que son los gentiles, sería un pueblo llamado la amada del Señor Jesucristo. Y de en medio de ese pueblo, Dios llamaría, levantaría hijos de Dios. Dios enviaría en medio de los gentiles a nacer hijos de Dios, elegidos de Dios. De otra forma, no podrían nacer en medio de los gentiles los escogidos, los hijos de Dios, porque los gentiles estaban sin Cristo, sin esperanza, sin Dios. Pero cuando vino el Evangelio de la gracia a los gentiles y entraron a ese mensaje, encontramos que Dios entre los gentiles colocó sus hijos, sus elegidos, para nacer entre los gentiles, vivir entre los gentiles y entrar a la obra de Dios para la edad correspondiente para cada hijo de Dios. Y así se llevaron a cabo las 7 edades de la iglesia gentil, y solamente quedamos nosotros como elegidos de Dios, como predestinados de Dios, como primogénitos de Dios, esperando nuestra transformación. Y nosotros hemos sido llamados y juntados en la edad de la piedra angular y dispensación del reino, donde está el mensaje final, el evangelio del reino, el maná escondido, el cual está siendo repartido a los escogidos de Dios en nuestra edad y nuestra dispensación, porque nuestra edad representa el lugar santísimo del templo espiritual del Señor Jesucristo, y en el lugar santísimo era que estaba el maná escondido, representando ese maná escondido el mensaje del evangelio del reino para nosotros en la edad del lugar santísimo, en nuestra edad de la piedra angular. Así es que podemos ver dónde estamos nosotros, en qué edad y en qué dispensación. Y es en nuestra edad y en nuestra dispensación donde los escogidos hebreos entrarán. Por esa causa, cuando Dios llamó a San Pablo, lo envió a los gentiles. San Pablo quiso ir a los hebreos porque era su pueblo, y cuando iba a ellos lo apedreaban, lo rechazaban, lo maltrataban. Pero con todo y eso predicó en las sinagogas hebreas que estaban entre los gentiles, y muchos hebreos recibieron la palabra, pero como individuos, y vinieron a formar parte del cuerpo místico del Señor Jesucristo, el cual está formado por hebreos y gentiles, porque no hay ahí diferencia de gentiles y hebreos, porque es un trato de Dios como con sus hijos, como individuos. Pero miren ustedes, el grupo
grande de escogidos no es hebreo, sino gentil. Por esa causa Dios le dijo a San Pablo: te he puesto por apóstol, ministro de los gentiles, por luz a los gentiles. ¿Y por qué por luz para los gentiles? Porque Cristo es la luz del mundo y Cristo estaba en San Pablo. San Pablo dijo: no vivo ya yo, vive Cristo en mí. Por lo tanto, lo que él vivía, lo vivía en la fe del Hijo de Dios, dijo él. Así es que lo que San Pablo hacía era nada menos lo que Jesucristo tenía para llevar a cabo en esa primera edad de la iglesia gentil. Era Jesucristo a través de San Pablo. Era Jesucristo haciendo su obra en aquella primera edad. Allá en Asia Menor, en la primera edad de la iglesia gentil, encontramos que Dios representó las 7 edades de la iglesia gentil en aquellas 7 iglesias de Asia Menor, y representó allí también a los 7 ángeles mensajeros. Así es que podemos ver cómo Jesucristo estuvo velándose y revelándose en San Pablo, y así también lo hizo en el segundo ángel mensajero allá en Europa, en el tercero, en el cuarto, en el quinto y en el sexto también en Europa, y luego en el séptimo ángel mensajero en Norteamérica, conocido por todos nosotros por el nombre de nuestro amado hermano William Marion Branham. Y luego, en el fin del tiempo, en la edad de la piedra angular, en la América Latina y el Caribe, conforme a la promesa divina, en el ángel del Señor Jesucristo, para realizar la obra que corresponde para la dispensación del reino en la edad de la piedra angular, y revelarse como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores, como el hijo de David, y así llevar a cabo la obra que corresponde para nuestro tiempo, nuestra edad y nuestra dispensación, y traer a nosotros la fe para nosotros ser transformados y raptados. La fe del rapto, la cual gira alrededor de la venida de Cristo como león de la tribu de Judá y su obra de reclamo. Esa es la fe de la dispensación del reino. Esa es la fe que los escogidos en el fin del tiempo abrazan en su alma y les da. La fe les da el derecho a la transformación de sus cuerpos, porque por fe es que recibimos las bendiciones de Dios, y fe es revelación. Así es que la misma fe que abrazamos nosotros en la dispensación del reino, en su comienzo, en la edad de la piedra angular, es la misma fe que abrazarán 144,000 hebreos. Y así, el mensaje del evangelio del reino, el mensaje que viaja del oeste hacia el este, se establecerá en medio del pueblo hebreo, y ellos dirán: este es el mensaje que nosotros estábamos esperando. Eso mismo es lo que nosotros hemos dicho. Ese es el mensaje que revela el gran misterio de la venida de Cristo como león de la tribu de Judá, y su obra que él realiza aquí en la tierra en el fin del tiempo. Nos da a conocer su obra de reclamo, nos da a conocer
todo su programa para la restauración de los escogidos a la vida eterna con un cuerpo eterno. Y así, todos nosotros regresaremos a la vida eterna, a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Conocer ese gran misterio de la venida de Cristo como león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, es tener la luz de un nuevo día dispensacional, alumbrándonos el alma, el espíritu y todo nuestro ser, porque Él es la luz. Él fue la luz, es la luz y siempre será la luz. No hay otra luz de Dios fuera de la palabra manifestada para el tiempo que corresponde, para cada edad o para cada dispensación. La luz de cada edad manifestada fue Cristo manifestado en el ángel mensajero. Ahí cuando Jesucristo usó a cada ángel mensajero, ahí estaba la luz resplandeciendo y alumbrándole el entendimiento y el alma a cada hijo de Dios. Así es en nuestra edad y nuestra dispensación. En el mensaje Shalom, página 21, dice el séptimo ángel mensajero. La Biblia dice que Él es la palabra y la manifestada o la vindicada escritura es la luz. Cuando se dice vindicada, se refiere a cumplida o manifestada. Él, cuando cumple su palabra escrita, esa palabra escrita es la luz. Cuando usted tiene una escritura y no se ha cumplido, usted no la puede entender plenamente. Pero cuando se cumple, ahí usted tiene la luz de esa escritura. Usted tiene el cumplimiento de esa escritura. Y cuando Jesucristo, la columna de fuego, cumple su promesa como león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, como el Hijo de David, ahí tenemos la luz de la palabra, la luz de la escritura, resplandeciendo e iluminándonos el entendimiento a cada uno de nosotros. Y esa es la luz de la dispensación del reino. Esa es la luz de la edad de la piedra angular. Esa es la luz siendo revelada, manifestada y alumbrándonos el camino de la dispensación del reino para recibir nosotros todas las bendiciones de Dios. Él es la luz, Él es la columna de fuego, Él es el ángel fuerte, el ángel del pacto, Él es el que tiene el nombre de Dios. Por eso en Éxodo capítulo 23 y verso 20 en adelante dice: yo he enviado mi ángel delante de vosotros. Aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino
y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyereis su voz, si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren, porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Aquí tenemos la revelación del ángel del pacto, la revelación de la columna de fuego, que es Jesucristo, el ángel del pacto. Y cuando se hizo carne, allí estaba su nombre para redención, su nombre como Cordero de Dios y sumo sacerdote, y el nombre eterno de Dios, del cual dijo Jesucristo, hablando del vencedor, en Apocalipsis capítulo 13, verso 12, dice el Señor Jesucristo de la siguiente manera: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y no una columna ni de cemento ni de hierro, sino que una columna representa una persona importante en el templo espiritual del Señor Jesucristo. Yo le haré columna en el templo de Dios. Y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. ¿Sobre quién? Sobre el vencedor. Y el nombre de la ciudad de mi Dios. Vamos a detenernos aquí un momentito. En la Nueva Jerusalén también encontramos que será una columna, una persona muy importante. ¿Y qué de los apóstoles? Los apóstoles están representados como muros y los patriarcas como puertas. Pero el vencedor está representado como una columna en el templo de nuestro Dios. ¿Y dónde escribirá él el nombre de Dios y el nombre nuevo que él tiene? El nombre nuevo del Señor Jesucristo, ¿dónde lo escribirá? Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Esa persona, ese vencedor, recibirá ese nombre eterno de Dios y nombre nuevo del Señor Jesucristo. Es una promesa para un vencedor. Él
que venciere. Tenemos por delante una batalla, una lucha, pero está dicho que obtendremos la gran victoria en el amor divino. Ahí tendremos al vencedor, que vencerá en esa gran victoria en el amor divino para recibir todas las bendiciones de Dios. Y juntamente con él, los escogidos de Dios que estén en esa batalla desde el comienzo, la cual ya ha comenzado, pero que llegará al tope, a la parte culminante, y el que perseverare hasta el fin y tenga parte en esa etapa final, exceptuando a los que han tenido que partir, los que obtengan parte en ese tiempo, estén formando parte de ese cuerpo místico de los escogidos de la edad de la piedra angular, recibirán grandes bendiciones. Así es que, así como el mensajero de esa etapa, de esa edad, también los creyentes de esa edad serán nombrados por el nombre eterno de Dios y nombre nuevo del Señor Jesucristo. Así como también 144,000 dice que serán sellados en sus frentes, y eso está en Apocalipsis capítulo 7, con el sello del Dios vivo, con el cual viene el ángel que tiene el sello del Dios vivo, el ángel que viene con la columna de fuego, con el Espíritu Santo, que es la columna de fuego, el ángel que viene con Jesucristo en esa columna de fuego, para llamar y juntar y sellar 144,000 hebreos. Pero primero llama y junta y sella a los escogidos de entre los gentiles. Ahora en Apocalipsis capítulo 14 encontramos ahí 144,000 hebreos ya sellados en su frente. ¿Y dónde los encontramos? En el monte de Sión. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el nombre de su Padre escrito en la frente. Ellos tenían el conocimiento del nombre eterno de Dios y nombre nuevo del Señor Jesucristo. Y ellos fueron colocados en el monte de Sión, que representa el cuerpo místico del Señor Jesucristo en la edad de la piedra angular. Ellos son colocados en la dispensación del reino en la edad de la piedra angular, así como cada uno de nosotros, donde Dios en esa columna de fuego, Jesucristo en esa columna de fuego, viene con su nombre eterno y nombre nuevo del Señor Jesucristo, para revelarse a sus hijos, a su pueblo, como se reveló José a sus hermanos, con un nombre nuevo, un nombre nuevo, un nombre gentil. Así como Cristo
en su primera venida, como representado en José. José, estando en medio del pueblo hebreo, tuvo un nombre hebreo, José. Pero luego, entre los gentiles, tuvo un nombre gentil, el cual fue dado por el faraón. Y ahí el faraón representa a Dios. Así es que, miren ustedes, el Señor Jesucristo se reveló al pueblo hebreo, la columna de fuego en carne humana se reveló como Jesús de Nazaret. Nazaret era el territorio donde él se crió. Pero así como José, luego entre los gentiles se reveló al pueblo hebreo, a sus hermanos, a los patriarcas, se reveló con otro nombre. Se reveló con el nombre que le fue dado por Faraón. Así se revelará Jesucristo, la columna de fuego, al pueblo hebreo, a sus hermanos, a 144,000. Se revelará como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores, como el hijo de David, con su nombre nuevo, para así traerle a sus hermanos la bendición del alimento espiritual que ellos necesitan. Miren ustedes, cuando los patriarcas vieron, conocieron a José, o cuando le vieron por primera vez, no sabían que era José. Le vieron como el príncipe que estaba en segundo lugar en el trono del faraón. Le conocían por el nombre de Safnat Panea. Safnat Panea. Ese era el nombre dado por el faraón a José como príncipe, como segundo en el trono, ya no como un hebreo hermano de 11 patriarcas, no como hijo de Jacob, sino como segundo en el trono del faraón, como príncipe en Egipto. Encontramos que ellos no sabían que ese era su hermano. Ellos no sabían que su hermano era el único que podía traer a ellos y a todos los gentiles el alimento para la preservación de la vida. Jesucristo entre los gentiles es el que ha traído el alimento espiritual durante las 7 edades de la iglesia gentil a través de cada ángel mensajero. Y encontramos que en el fin del tiempo Jesucristo se estará
revelando al pueblo hebreo, a sus hermanos. Pero no como esperan algunas personas, sino como Dios tiene en su programa, como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su venida, en esa columna de fuego, revelándose y manifestándose en la edad de la piedra angular y dispensación del reino, por medio de su velo de carne, su ángel mensajero. Y el pueblo hebreo, representado en 144,000 hebreos escogidos por Dios, verá el pueblo hebreo esa manifestación del Señor Jesucristo, esa manifestación del yo soy, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, esa manifestación de la columna de fuego. Y dirán, este es al que nosotros estamos buscando. ¿Qué estamos buscando? La columna de fuego, el ángel del pacto, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y lo verán manifestado en medio de la novia gentil, en la edad de la piedra angular. Ellos verán a Jesucristo en esa columna de fuego, manifestándose, revelándose a través de su ángel mensajero en el fin del tiempo, en la edad de la piedra angular y dispensación del reino. Por esa causa es que los 2 olivos y 2 candeleros, que es el ministerio de Moisés y Elías, es el ministerio que lleva el mensaje del evangelio del reino a los hebreos. El mensaje que revela la venida del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, la venida del ángel del pacto, la venida de Jesucristo en esa columna de fuego, en medio de los gentiles, en la novia gentil, en la edad de la piedra angular. Y al ser dado a conocer ese gran misterio de esa gran manifestación del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, del yo soy, del pueblo hebreo, de la columna de fuego, del ángel del pacto, el pueblo hebreo dirá, este es el Dios que nosotros estamos buscando. Y lo encontrarán en medio de los gentiles, utilizando un velo de carne. El velo de carne no será Dios. El velo de carne solamente será el instrumento que Dios estará usando para manifestarse, porque siempre ha usado un velo de carne. Siempre ha sido así en el pasado y es así en nuestra edad y nuestra dispensación. Y así pasará el evangelio del reino al pueblo hebreo. Ahora sí podemos entender por qué fue dicho que los gentiles llevarían el evangelio a los hebreos, así como los hebreos lo trajeron a los gentiles. Y también podemos entender el por qué fue dicho que el pueblo hebreo lo verá en medio de la novia gentil y dirá, este es nuestro Dios, este es el que nosotros estamos buscando. Verán la columna de fuego, a Jesucristo revelándose en medio de la novia gentil, en la edad de la piedra angular, y escucharán su mensaje, el mensaje del evangelio del reino, y ellos podrán ver lo que ellos están esperando. Pronto se abrirá para el pueblo hebreo el ciclo divino donde ellos
verán, donde ellos entenderán. Pronto se abrirá para ellos ese ciclo divino y entonces sus corazones serán abiertos, sus mentes serán abiertas y entenderán lo que ellos por tantos milenios han estado esperando. Y ellos se gozarán como se gozó Israel o Jacob cuando se encontró con el ángel del pacto y lo agarró bien. Y el ángel le decía: suéltame, que ya rayé el alba y tengo que irme. Está amaneciendo un nuevo día, suéltame. Jacob decía: no te soltaré, no te dejaré ir hasta que no me bendigas. Vale la pena luchar por la bendición de Dios. Recuerden, siempre hay una lucha, pero el que venciere, ese es el que alcanza la bendición de Dios. Si Jacob, cuando el ángel le dijo: suéltame, lo suelta porque era el ángel de Jehová, se queda sin la bendición de Dios. Nunca podemos soltar. Nunca podemos soltar lo que Dios nos envía. En ninguna edad y ninguna dispensación el pueblo ha podido soltar al mensajero, ángel mensajero que Dios envía, porque en él está el ángel del pacto, Jesucristo, la columna de fuego. Y los que han soltado al mensajero y han pensado que pueden caminar solos, se han extraviado y han perdido la bendición de Dios. Vean ustedes otro caso. Eliseo. Elías le decía: quédate aquí, porque yo voy para aquel lugar. Eliseo le decía: yo no te dejaré, no te soltaré. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegara la bendición para él. Porque la bendición para Eliseo vendría cuando viera a Elías ser arrebatado. Elías le dijo: pide lo que tú quieras. Eliseo dijo: yo quiero una doble porción del Espíritu que esté en ti. No lo pensó mucho. Ya eso era lo que estaba en el corazón de Eliseo. Elías dijo: cosa difícil tú has pedido, porque pediste que venga el espíritu y virtud de Elías, y después en una doble porción, seguidito a la manifestación del primer Elías, que venga la segunda manifestación, ahí que se entrelace la segunda manifestación con la primera. Cosa difícil es que venga el espíritu y virtud de Elías a la tierra y se manifieste. Eso es cosa difícil. Ningún hombre puede hacer que eso sea posible, a menos que no esté señalado por Dios para ese tiempo, y que sea ese el individuo donde se va a manifestar ese espíritu y virtud de Elías. Cosa difícil tú has pedido. Pero Elías recordaba que Dios le había dicho: ve y haz tres cosas. Tres cosas finales le pidió Dios a Elías que hiciera. Unge a Jehú por rey sobre Israel. Unge a Asael por rey sobre Asiria, Asiria creo que es. Y unge a Eliseo
por profeta en lugar tuyo. En lugar tuyo. Entonces, si es en lugar mío, tiene que tener el mismo espíritu y virtud que está en mí. De seguro le pasó por la mente todo eso, el espíritu de Cristo que estaba en él, le recordó todo eso. Y entonces le dijo, si tú me ves, cuando yo sea arrebatado, te será concedido. Si no, no. Eliseo tenía que vencer, tenía un reto delante de él. Él no sabía cuándo su Señor, o sea, en qué minuto, sabía que ese era en ese día, pero no sabía el minuto exacto en que se tenía que ir. Por lo tanto, ese día, Eliseo no podía apartarse de Elías. De eso dependía la bendición que él había pedido. Ni se podía dormir tampoco, porque si se dormía y era arrebatado y lo buscaba, se fue y no pude verlo. También la promesa para los escogidos es velad, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Miren ustedes, las vírgenes fatuas salieron a buscar aceite en sus lámparas. Las prudentes tenían aceite. ¿Y quiénes fueron las que vieron al Señor en su venida? Las prudentes. Las fatuas ni lo vieron, y cuando vinieron a verlo ya era demasiado de tarde. Él les dijo, de cierto os digo que no os conozco. No os conozco de dónde seáis. De la primera edad, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, o de la edad de la piedra angular. De ninguna, porque las edades pasadas ya terminaron y la única que queda es la edad de la piedra angular, la edad de la novia, la edad de la esposa del Cordero. Y ustedes no eran de ese grupo. No sé de dónde ustedes sean. Y son apartadas para pasar por la gran tribulación. Y la promesa para los escogidos es que los que estemos vivos en el fin del tiempo, por supuesto, sin contar a los que de entre nosotros han tenido que partir y alguno más que tenga que partir. Dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, o sea, hasta ver la venida del Señor. Porque de nada le sirve a una persona estar esperando algo y que llegue y esa persona no lo vea. Si no lo ve, le pasa por el lado y no puede obtener el beneficio de lo que estaba esperando que le traería esa persona en su venida. Y los que no puedan ver la venida de la columna de fuego de Cristo, del ángel del pacto, no podrán recibir los beneficios de su venida. Pero los que sí estarán viendo su venida, no precederemos a los que durmieron, los muertos en Cristo, porque ellos serán resucitados en cuerpos incorruptibles y luego nosotros seremos transformados. Porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire, en las nubes o en el aire. Ahora, para ser arrebatados, nosotros seremos transformados primeramente. Así es que vean ustedes lo importante que es ver lo que se tiene que ver conforme a lo que Dios prometió
para el tiempo en que uno está viviendo, porque ahí está la bendición de Dios para la persona. Por eso es necesario que estemos siempre alertas, que no se nos escape nada y que, aunque podamos mirar y ver las cosas en forma tan sencilla, podamos mirar a la Escritura y ver qué es lo que Dios prometió para nuestro tiempo, nuestra edad y nuestra dispensación. Porque no es un asunto de emocionalismo, no es un asunto de emocionalismo, sino es un asunto de realismo bíblico. Y la realidad bíblica es lo más importante. Y con esa realidad bíblica es que Él estará tratando con nosotros directamente en nuestra alma. No es un trato en el cuerpo o en el espíritu, sino en nuestra alma. Y de ahí se extenderá para el espíritu y también para el cuerpo, y transformará nuestro cuerpo mortal. Así es que vean ustedes lo que está aconteciendo en el programa de Dios. Es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Es Cristo en el cuerpo místico de su novia, su iglesia. Es Cristo en la edad de la piedra angular, la esperanza de gloria. Es en Él donde está toda esperanza para nosotros ser transformados. Es ahí donde está depositada nuestra fe, en Cristo, en nosotros, en el cuerpo místico del Señor Jesucristo, en la edad de la piedra angular. Ahí es donde está nuestra esperanza y nuestra fe depositada. En Cristo, como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores, como el hijo de David, para nuestra transformación en su obra de reclamo. Luego de Él haber redimido con su sangre preciosa a cada hijo de Dios. Esta es la segunda parte de la obra del Señor Jesucristo, en donde Él cumple en la dispensación del reino y edad de la piedra angular esa obra de reclamo de lo que Él redimió. Es Cristo la esperanza de gloria. Es Cristo la esperanza de su pueblo. Es Cristo la columna de fuego, el ángel del pacto. Ese es Cristo, ese es el Señor Jesucristo en espíritu, en nuestra edad, en nuestra dispensación. Jesucristo, la esperanza de gloria. Que Dios nos continúe bendiciendo, que Dios nos guarde, y será hasta la tarde, Dios mediante, en donde continuaremos viendo a Jesucristo, la esperanza de gloria, porque Él es la esperanza de nosotros y de la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Que Dios les bendiga a todos aquí presentes en Calley, Puerto Rico,
y a todos ustedes a través de la línea telefónica. Será hasta la tarde, Dios mediante, a las 3 de la tarde, hora de Puerto Rico, para continuar viendo a Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Con nosotros nuevamente Miguel Bermúdez Marín para concluir nuestra parte en esta noche o en esta mañana. Ya nos pasamos del mediodía, o sea, para el concluir en este día nuestra parte y darle así gracias a Dios por estar viendo a Jesucristo en nosotros, la esperanza de gloria. Yo estoy viendo al ángel del pacto, a Jesucristo, la columna de fuego en nuestra edad y nuestra dispensación. Y Él es Cristo, la esperanza de gloria. Es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria para cada uno de nosotros. Bueno, con nosotros Miguel Bermúdez Marín para concluir en este día nuestra parte y darle gracias a Dios por estar viendo a Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Bueno, en la tarde no tenemos transmisión para así estar aquí estar aquí entre nosotros y tener más libertad para todo lo que tengamos en la tarde. Así es que Dios les continúe bendiciendo a todos aquí en Puerto Rico y también en todos los países que están a través de la línea telefónica. Dios les bendiga y les guarde a todos.